La agenesia renal es la ausencia total de uno o de ambos riñones. Esto ocurre por un fallo durante el desarrollo embrionario del blastema metanéfrico. Cuando la agenesia es unilateral, generalmente afecta unilateralmente, el organismo hace que el otro riñón se adapte de forma compensatoria en función de ambos, lo cual la persona también puede presentarse asintomática. En cambio, la agenesia bilateral es una condición grave ya que impide la producción de orina fetal y provoca muerte perinatal. Se da en 1 de 1000 nacimientos y mayoritariamente afecta al riñón izquierdo. En la hipoplasia renal se presenta una disminución congénita del tamaño. El riñón sí está presente, pero es más pequeño de lo normal y este se va a asociar a una disminución del número de nefronas. Esta disminución generalmente es asintomática y solo se asocia por la capacidad de filtración del riñón, lo cual puede llevar con el tiempo a una hipertensión arterial y también a una insuficiencia renal crónica infantil. Esta se va a subdividir en 3 variantes, las cuales son el riñón miniatura, el oligomeganefronia y la hipoplasia renal segmentaria. Se le conoce como riñón ectópico cuando el riñón no migra correctamente durante el desarrollo embrionario y este va a quedar ubicado fuera de su posición normal. Generalmente este se localiza en la pelvis, pero también puede estar por encima o hacia un lado de su posición inicial y aunque muchas veces es asintomático, su localización anormal puede favorecer a lo que es la obstrucción del flujo urinario y también a la aparición de infecciones urinarias recurrentes, lo cual permite localizarlo de manera más rápida. El riñón en herradura ocurre cuando los polos inferiores de ambos riñones se fusionan. Esta fusión impide lo que es el descenso normal de los riñones, por lo que puede quedar localizado más abajo en el abdomen. Esto debido a su anatomía normal, los pacientes pueden presentar mayor riesgo de obstrucción urinaria debido a la formación de cálculos e infecciones recurrentes y también a un agrandamiento del riñón. Continuando con las enfermedades renales con afectación vascular, iniciamos con la nefrosis benigna. Esta se va a asociar a la hipertensión arterial crónica, generalmente de leve a moderada. La presión elevada va a producir un engrosamiento y alino de las arterioles renales, lo que va a reducir el flujo sanguíneo. Como consecuencia, se va a generar una isquemia progresiva y una pérdida de nefrona. También una insuficiencia renal que va a avanzar lentamente. A nivel macroscópico vamos a observar los riñones de tamaño normal o quizá un poco reducido dentro de los valores normales, que son entre 110 y 130. Las superficies corticales van a tener una granularidad fina y homogénea. Van a ser similar como un cuero áspero, que también va a presentar pérdida de masa por una cicatrización y una pérdida de volumen cortical. A nivel microscópico vamos a encontrar un estrechamiento de la luz de la arteriola y las pequeñas arterias. También vamos a observar cicatrices subcapulares y glomérulos escleróticos. Tubular. En el estrechamiento vascular se observará una atrofia isquémica parchada que consiste en focos de atrofia tubular, fibrosis intersticial y alteraciones glomerulares. Se desconoce la patogenia inicial, pero se reconoce que el daño inicial se da por un daño vascular en los riñones, que es consecuencia de la hipotensión cerebral o acelerada. En este caso se produce necrosis fibrinoide de la arteria y arteriola, trombosis y daño isquémico e intenso, y clínicamente se manifiesta como una insuficiencia renal de rápida progresión, también hematuria y proteinuria. A nivel macros tenemos el tamaño del riñón en dependencia de la duración y la intensidad de la enfermedad hipertensiva. Aparece pequeña hemorragia o petequias puntiformes en la superficie del riñón y a nivel microscópico vemos 2 alteraciones histológicas características de la nefrosis maligna, que son la necrosis fibrinoide de la arteriola, que van a aparecer como cambios granulares eosinofílicos de la pared del vaso sanguíneo en la arteria y en las arterioles interlobulares. Va a haber engrosamiento de la íntima
y engrosamiento proteoglicano y proteínas plasmáticas. La obstrucción urinaria impide el drenaje normal de la orina. Cuando esto ocurre, se produce hidronefrosis, que es la dilatación de la pelvis renal y de los cálices. Si esta obstrucción se mantiene en el tiempo, la presión daña el parénquima renal y puede causar insuficiencia renal. Clínicamente suele presentarse con dolor lumbar e infecciones urinarias recurrentes. A nivel macroscópico tenemos riñón agrandado, sistema pielocalicial distendido, parénquima comprimido o atrofia, y en obstrucciones súbitas una dilatación de los uréteres. A nivel micro tenemos inflamación intersticial significativa, los glomérulos no se afectan tanto, sin embargo, si la inflamación es prolongada, sí va a haber un daño en esto y puede sufrir una fibrosis glomerular. En casos crónicos tenemos un caso de atrofia tubular cortical con importantes fibrosis intersticiales difusas que puede progresar a necrosis tubular. La litiasis renal es una de las causas más frecuentes de obstrucción urinaria. Los cálculos pueden alojarse en la pelvis renal o en el uréter, bloqueando el paso de la orina. Si esta no se trata, puede llevar a un desarrollo de hidronefrosis y daño renal irreversible. También necrosis de los tejidos o insuficiencia renal. A nivel macro, logramos observar cálculos del tamaño y forma variable, localizados en la pelvis renal o en el uréter. Estos pueden provocar dilatación de la pelvis y de los cálices, como ocurre en la hidronefrosis. En casos avanzados, el riñón puede mostrar adelgazamiento del parénquima renal debido a la presión prolongada. A nivel micro observamos que esta obstrucción puede ser causada por los cálculos y pueden causar una lesión epitelial tubular con inflamación intersticial, puede observarse atrofia tubular, fibrosis intersticial y si el daño es cerebro o prolongado, una necrosis del tejido renal. Estos cambios microscópicos implican la progresión hacia una insuficiencia renal irreversible. Por último, tenemos los tumores renales malignos. El carcinoma de células claras es el tumor maligno renal más frecuente y este se origina en el epitelio tubular. Entre sus principales factores de riesgo se encuentra el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y el síndrome de von Hippel-Lindau. Clínicamente se presenta por hematuria, dolor lumbar y en algunos casos una masa palpable. A nivel macro vemos que presenta un tumor sólido, bien delimitado, localizado y generalmente en la corteza renal va a tener un color amarillo característico debido a su contenido de lípido y glucógeno. Con frecuencia muestra áreas de hemorragia y de necrosis y puede invadir estructuras vecinas, incluyendo la vena renal. A nivel micro vamos a tener que está compuesto por células grandes y con citoplasma claro, producto de la acumulación de lípidos y glucógeno. Las células se organizan en nidos o cordones rodeados por una red vascular abundante. Sus hallazgos explican su comportamiento agresivo y la tendencia a la diseminación hematógena. El carcinoma urotelial de la pelvis renal se origina en el urotelio de la pelvis renal y se puede extender hasta el uréter. Se asocia al tabaquismo, a la exposición de carcinógenos y a infecciones crónicas. Su manifestación clínica más característica es la hematuria indolora acompañada de síntomas obstructivos urinarios. A nivel macroscópico vamos a observar el tumor localizado en la pelvis renal, se puede extender al uréter generalmente con un crecimiento papilar exofítico, aunque puede ser plano o infiltrante. Su superficie puede ser friable con tendencia al sangrado y también puede causar obstrucción del sistema colector. A nivel micro vemos una proliferación de células uroteliales malignas, presencia de pleomorfismo celular, hipercromasia y aumento de mitosis. También podemos ver la arquitectura papilar con eje fibropapilar central o un patrón plano en alto grado.